Hablamos de evolución y propósito de vida. Estamos aquí en esta mesa, bueno, con Noé, con Lu, juntas para recibir a Pablo Sender, doctor en Ciencias Biológicas. Bienvenido, Pablo. Gracias. Un gusto recibirte. Bueno, es Sí. importante destacar que también sos investigador en ciencia, en filosofía, en religión. Sos orador internacional, autor de numerosos libros, miembro de la Sociedad Teosófica. Estás residiendo en California y trabajando en el ámbito de la educación, ¿no? Sí, sí, correcto. Muy bien. Bueno, contanos un poquito qué te trae por la ciudad con esta charla, con este evento que se está generando para el día de mañana, para hablar de evolución y propósito de vida, ¿no? Sí, estamos aquí en el marco de un viaje de charlas y conferencias y precisamente hoy es el día de la felicidad, como decías, y esto está muy conectado con eso, porque cuando uno ve la medida del índice de felicidad, en otro bloque se está hablando de que en general los países nórdicos son los que son más felices. El índice de felicidad está medido basado en la estabilidad económica, el acceso a cuestiones básicas y demás. Y incluso los países donde el índice de felicidad es alto, lo que las universidades que están haciendo investigación en psicología y eso van viendo, han descubierto, es que aunque una persona diga que es feliz, no necesariamente siente que la vida tiene un propósito más profundo. Entonces, incluso en los países nórdicos, no sé cómo será ahora, pero hace unos años había un índice bastante elevado de suicidio, por ejemplo. Entonces, la cuestión que se está planteando las universidades es ¿cuál es la diferencia entre felicidad y sentir que la vida tiene un propósito? Bien, bueno, allí justamente estos debates, las reflexiones que van justamente jugando en este día a día, en la cotidianeidad, con tantas cuestiones, bueno, que se ponen sobre la mesa, ¿no? Sí, con tantas preocupaciones, con tanta ansiedad, con tanta soledad en el mundo también, ¿no? Aparte, por ahí hay una confusión cuando uno habla de propósito de vida. Está vinculado solamente al trabajo, solamente a los vínculos, capaz que es una mirada un poco más profunda quizás. Exacto, porque uno siempre piensa que, bueno, si nuestra sociedad nos dice para ser feliz hay que obtener estas cosas. Pero incluso cuando uno las obtiene, que por supuesto es bueno y es necesario tener eso, vemos que no es necesario. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Es solo el poder alcanzar estas metas sociales, culturales, o hay un sentido más profundo? Porque en general tenemos la idea, por ejemplo, cuando se dice la vida es corta hay que disfrutarla. Okay, eso pasa muy rápido. Sí. Claro, eso está muy bien, pero el problema cuando vemos la vida desde el punto de vista simplemente del placer, el confort y eso, es que seccionamos la vida y que todo lo que no nos hace feliz entonces no tiene significado, y no solo eso, sino que nos está robando lo que podríamos tener si la vida fuera solo sobre ser feliz. Entonces un poco lo que muchas filosofías antiguas, antes de que desarrolláramos esta sociedad más consumista, plantean, es que hay un propósito más profundo en la vida que simplemente sentirse bien. Y este profundo propósito está relacionado con un crecimiento interno. Entonces, ¿y hay alguna práctica, digamos, cotidiana, diaria, donde se pueda trabajar esto, digamos, un ejercicio interno? Del crecimiento interno, ¿no? Claro, el crecimiento interno, la idea es que tenemos un potencial enorme, pero como todo hay que desarrollarlo a través de prácticas y ponerle atención a este campo de nuestro ser que en general no está enfatizado. Entonces, está la posibilidad de que, independientemente de las circunstancias externas, vivamos con un sentido de paz, con un sentido de armonía, con un sentido de amor. Pero para poder hacer esto necesitamos estimular otro aspecto de nuestro ser que no es solamente la mente, como hace nuestra educación, o nuestro aspecto físico, laboral y demás. Entonces aquí es donde entra la cuestión de muchas filosofías proponiendo distintas prácticas. Porque a veces se dice, bueno, hay que meditar o hay que, no sé, tomarse unos minutos al día para hacer una reflexión. ¿Cuáles serían en la vida cotidiana lo que podemos ir trabajando? Claro, hay un concepto que vamos a proponer en la charla que mi mujer, mi esposa Michelle está trabajando sobre esto hace mucho, que es la idea de la microdosis
de prácticas, porque la gente hoy por hoy no tiene tiempo para meditar 2 horas, para hacer... Claro. Tú haces un retiro de una semana. Claro, Claro. pero la ciencia está descubriendo que pequeñas prácticas durante el día empiezan a afectar el cerebro de un modo significativo. Entonces es el aprender a detenerse en momentos y empezar a ponerle un propósito a lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, sí, vamos cuando a la viene una dificultad en nuestra vida y nosotros en general creemos que es un obstáculo, pero en realidad esa dificultad, si la tomamos como un modo de desarrollar algo interno, paciencia o fortaleza o un entendimiento más profundo, lo que esa dificultad hace es que empecemos a desarrollar todas estas cuestiones internas que después se quedan con nosotros, que después nos ayudan a vivir mejor. Entonces, por ejemplo, tomar las dificultades desde el punto de vista educativo. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está ayudando a desarrollar esto? Después, el tratar de usar momentos del día para aprender a estar conscientes. Entonces hay muchas rutinas que hacemos durante el día, sea lavar los platos, sacar a caminar el perro o cualquier rutina. Sí. Uno puede encararla con la idea de que voy a practicar estar presente, observar todo lo que pasa a mi alrededor, observar el cuerpo, y esa cualidad de la atención empieza a darnos acceso a algo mucho más profundo en nuestra vida. Como cortar con esa cuestión mecánica, ¿no? Que hay, ¿no? Porque uno ya hace cosas por inercia, básicamente, quizás. Sí. ¿No? Claro. Sí. Y sí, el automatismo, el cerebro está diseñado para automatizar cosas, pero el problema es que nos hace vivir la vida de un modo más superficial. Entonces los días pasan y ahí es donde sentimos que no hay demasiado significado. Cuando empezamos a introducir la autoconciencia, la atención, empezamos a tener un sentido de que nosotros estamos realmente viviendo la vida, no que la vida nos está viviendo a nosotros. Entonces, encontrar momentos durante el día donde vamos a practicar el estar conscientes, esa habilidad se va desarrollando y nos queda durante el resto del día. Entonces esa es otra práctica importante, el tomar los desafíos, como decía, el tomar los desafíos como aprendizaje, no como obstáculos. Claro. El obstáculo es el camino para crecer, el desarrollar la autoobservación, la atención. Después otra práctica importante que hay es el de tener momentos de silencio, momentos de relajación. Incluso si uno no hace una meditación formal, el cerebro necesita calmarse y no estar constantemente absorbiendo. Hay que aburrirse capaz un poquito más. Hay que aburrirse más. De hecho, Platón, por ejemplo, decía, nadie puede ser un filósofo si no tiene tiempo de no hacer nada. Claro. Y en nuestra vida estamos con esta estimulación constante. Permanente y constante. Bueno, las redes sociales, los teléfonos, bueno, toda esta nueva forma, no nueva, no ya. Sí, bastante instalada, sí. Pero bueno, intensa en los últimos años, ¿no? Sí, claro. Entonces, 15 minutos. La creatividad incluso, que es un espacio tan importante para... Eso también, yo como vengo de la parte de la ciencia, me mantengo informado de lo que la ciencia va descubriendo. Sí. Y eso es leí un paper hace un par de semanas que decía eso precisamente. El cerebro que está constantemente ocupado pierde la creatividad. Para la creatividad se necesita tiempo de no hacer nada, que no es no hacer nada, es darle a la mente la oportunidad de ir un poquito más profundo, incluso si uno está solamente, como se dice, sentado siendo. Que parece que no estás haciendo nada. Sí, porque uno se cuestiona, che, no estoy haciendo nada. Claro. Sí, además lo sentís como una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Sentís que está siendo, bueno, un poco vago. Claro, es que seguramente, y ahí es como nuestra cultura se ha ido desarrollando, pero tenemos que darnos un poquito más de espacio y vamos a ver cómo ese espacio de no hacer nada impacta en cómo vivimos de un modo muy marcado. Muy bien, bueno, la invitación entonces es para mañana sábado en la calle La Madrid, 1389, ¿verdad? Con entrada libre y gratuita a partir de las 19 horas. 19 horas, Muy bien, bueno, dedicado al público en general, ¿no? Sí, para el público no sé si hay para inscribirse. No hay necesidad de inscribirse, bien, simplemente llegan directamente. Buenísimo. Sí. Muy bien, bueno, evolución y propósito de día, no se lo pierdan entonces. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Pablo, por favor. Un gusto. Un placer.